Bienvenidos a Colombia, un país que deslumbra por su belleza, enamora a los que se atreven a conocer su idiosincrasia y sorprende a todos los colombianos por su baja productividad. En este podcast CPC, Café, Postre y Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad explorará con sus investigadores, con expertos, las razones que hacen que seamos tan poco competitivos y cuáles son las avenidas a futuro para lograr mayores niveles de bienestar para todos. Hola, estamos acá en el sexto capítulo del podcast del CPC, Café, Postre, Competitividad, con Juan David Gutiérrez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Yo conocí a Juan David cuando era abogado trabajando en política de competencia, que creo que ya se movió, sigue escribiendo, por ahí he visto que ha publicado cosas recientes en eso también, pero ya se movió como a otros temas y de esos es sobre los que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a tomarnos un café Quindío Bourbon súper rico, delicioso, espero que les guste, unas galletitas de postre y vamos a estar conversando en este episodio sobre un tema importante del Informe Nacional de Competitividad de este año que acabamos de lanzar el 13 de noviembre. En ese informe, para recordarle a la audiencia y a Juan David, cogimos 3 macro tendencias globales: cambio climático, cambio demográfico y cambio tecnológico, como 3 tendencias claves que van a influenciar en todos nuestros temas de competitividad, desde eficiencia del Estado, pasando por mercados laborales, educación, innovación y desarrollo empresarial. Absolutamente todos los pilares se van a ver afectados por estos grandes factores, ¿no? Y lo que invitamos a hacer en el informe es adoptar como un chip de prospectiva, ¿cierto? De coger tendencias, analizarlas, armar y construir visiones compartidas de futuro y pensar estrategias de cómo llegar a ese futuro con base en esas tendencias. Eso es básicamente como el enfoque del informe. Entonces, lo que quiero hacer, Juan David, en este episodio es conversar sobre la tendencia de cambio tecnológico y en particular unas tecnologías particulares dentro de eso, incluyendo inteligencia artificial, donde tú has trabajado bastante últimamente y estás liderando muchas cosas. Ya has estudiado mucho eso ya desde el punto de vista de políticas públicas, que nos interesa mucho desde la competitividad y desde el CPC. Entonces, esa es la invitación. Empecemos entonces dándole la palabra a Juan David, obviamente ya yo suficiente introducción, pero entonces si quieres empecemos, Juan David, presentándote, contándonos en qué estás trabajando, y la primera pregunta realmente es ¿por qué la inteligencia artificial es particularmente importante ahora? Porque es una tecnología relevante, interesante, importante de entender, de estudiar y de construir estrategias público-privadas, de política pública, de acciones privadas para responder a ese futuro. Daniel, muchísimas gracias por la invitación. El café está delicioso, las galletas las probé antes de comenzar, también están muy ricas. Voy a presentarme, pero voy a comenzar por dejar un mensaje sobre esto último que me preguntaste, porque es importante. Es una herramienta que funciona con algún grado de autonomía, y esa es su característica distintiva de otros sistemas computacionales, y por eso es tan interesante. Y por eso es importante en términos de sus efectos positivos, pero también respecto a los riesgos. El grado de autonomía que tenga y qué tanto controlamos lo que va a pasar luego con ese grado de autonomía, pues empieza a evocar ideas sobre por qué puede ser supremamente interesante para introducirla en procesos de producción o en procesos de servicio, en lo privado y en lo público, pero al mismo tiempo sobre la necesidad de tener un control sobre el proceso y sobre el resultado. Ahora, Juan David Gutiérrez, profesor asociado, como estabas contando, de la Escuela de Gobierno. Yo sí quiero contar una anécdota que yo no he podido contar nunca. Hay que aprovechar. Porque como tú contabas, durante muchos años, de hecho, desde el año 2004 en adelante, empecé a trabajar en Derecho a la Competencia. Y yo llegué a estos temas de tecnología por el Derecho a la Competencia. Okay. Y hubo 2 como puntos fuertes. Cuando yo estaba haciendo el doctorado en Política Pública en la Universidad de Oxford, particularmente en los últimos 2 años, se me estaba acabando el funding por un tema cambiario, porque digamos, la beca que yo tenía, o gran parte de la beca se depreció durísimo, y me tocó empezar a trabajar un poquito más, y a mí me llamaban para hacer consultoría por mi cuenta, y me empezaron mucho a llamar, eso estamos hablando de años 2016, 17, 18, empresas que querían montar plataformas digitales, en donde había preguntas sobre competencia, protección de datos,
y propiedad consumidor intelectual y propiedad intelectual. Sí. Esos 4 puntos que yo conocía, pero que me obligaron a aprender un poquito de cómo funcionaban las plataformas digitales, que algunas ya incorporaban sistemas de inteligencia artificial, y me obligó a trabajar con ingenieros. Y me empezó a generar la curiosidad. Yo estaba haciendo un doctorado en política pública, entonces pues estaba haciendo algo que era totalmente para empresas privadas, pero que yo empezaba como a conectar con lo público. Yo decía, esto tiene algo también interesante en lo público. Y entonces yo, digamos, casi siempre he seguido un poquito la idea de la ventaja comparativa a nivel personal, en donde yo no creo que la ventaja comparativa sea algo estático, sino que uno puede como ir como ampliando un poquito de a poquitos, como poniendo un pie. Su ventaja comparativa. Sí, exacto, poniendo un pie en lo que ya tengo y poniendo otro paso. Entonces, uno de los primeros puntos que hice fue, en derecho a la competencia, un punto súper importante es el uso de algoritmos para fijar precios, que en ocasiones puede llegar a ser ilegal. Claro. Y ahí hay un tema, una beta que empecé a explorar y empecé a trabajar, y donde yo me cuando sentía hay cómodo. colusión, cuando no hay colusión, si se usa un algoritmo y se comparte entre todas los participantes de la industria. Exactamente. Entonces eso para mí era pues cómodo, me sentía en un área cómoda. Y en la otra parte, como yo había sido asesor del ministro de Justicia y director del ministro de Justicia antes del doctorado, y tenía una idea más o menos de cuáles eran los retos del sector público y particularmente en la rama judicial y asociados a la transformación digital, yo dije, y voy a empezar a estudiar el tema de uso de inteligencia artificial en el sector justicia. Por eso mi primer paper académico es un paper sobre los retos éticos del uso de sistemas de inteligencia artificial en el sector justicia, y esa es la historia de cómo llegué a la inteligencia artificial. Listo. Está ligada con derecho a la competencia. Ahora, volviendo al tema de inteligencia artificial, como te decía, no hay una única definición de qué es un sistema de inteligencia artificial, pero pongamos de acuerdo una definición de trabajo de libro de texto: un sistema computacional basado en la operación con datos que tiene algún grado de autonomía para cumplir objetivos previamente definidos por seres humanos. Okay. Y que, por lo tanto, puede realizar diferentes tareas a medida que se va expandiendo la caja de herramientas, porque estamos hablando de una palabra que en realidad alude a un conjunto de herramientas, pues se va expandiendo un poquito el término. Pero esas herramientas permiten que sistema de manera automatizada y autónoma se clasifique, se reconozca, se hagan predicciones, se genere contenido, se optimice. Y por supuesto que eso tiene muchas aplicaciones en lo privado y en lo público. Y estamos hablando de tecnologías que se vienen desarrollando desde hace 7 décadas, con diferentes, digamos, olas, en donde ha habido épocas de mucho optimismo, épocas en donde las herramientas no cumplieron con las expectativas y los inversionistas se esfumaron. Ahora, obviamente, estamos en una primavera. Increíble, porque uno cree que es una cosa muy reciente, y no es tan reciente. Tiene una historia más larga. Tiene una historia muy larga. Y bueno, los inversionistas volvieron realmente con muchísima fuerza, tanto por los desarrollos en la última década en modelos de Machine Learning, que son modelos que también llevan muchísimas décadas, como por los modelos de lenguaje a gran escala, que sí es una tecnología un poquito más reciente. Ok, entonces una cosa interesante y que destacamos en el informe es que el crecimiento económico es un fenómeno relativamente reciente. Desde la revolución industrial, básicamente, de verdad empieza a haber crecimiento económico en el mundo, ¿no? Antes vivíamos como una trampa maltusiana, ¿no? Donde mejorábamos un poquito, llegaba una plaga y volvíamos a ser miserablemente pobres. Había jerarquías con unos reyes y una nobleza que vivía relativamente bien, y el resto de la gente no tenía ninguna posibilidad de moverse socialmente, ¿no? Y ahí empieza a pasar algo, ¿cierto? Pero una de las preocupaciones, si uno mira como todos los ciclos de mejoras tecnológicas, es que muchas veces esos cambios afectan sectores particulares individualmente. Entonces, hace poquito leía que creo que era un paper en algún lado, como analizando cómo se destruye empleo en un sector porque hay un cambio tecnológico grande, y se cambian los modelos educativos para ese sector, y ese trabajo se va a otro sector. Uno de los argumentos que he oído recientemente es que la inteligencia artificial y muchas de las tecnologías nuevas son mucho más transversales, mucho más generales, y pueden impactar muchos sectores a la vez. Entonces, ¿qué opinas? ¿Ves eso como realmente una fuente
de diferenciación entre lo que está pasando ahora versus otras revoluciones tecnológicas? Bueno, yo no soy un historiador económico, pero sí he seguido algo de la historia de la tecnología. Es más, recientemente hay un libro de Daron Acemoglu sobre el tema con otro coautor. Y otros economistas como Branko Milanovic han empezado a escribir sobre el tema, a comparar previas fenómenos como la revolución industrial con esta actual transformación. Como estamos hablando de tecnologías múltiples, yo creo que en todo caso sí va a haber efectos diferenciados en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo estamos viendo unos efectos muy grandes en sectores en donde, por ejemplo, no importa tanto la veracidad de lo que se esté construyendo cuando estamos usando un chatbot, sino que importan otras cosas, la estética. Y hay muchas personas que están usando los chatbots para traducir, para generar imágenes básicas. De pronto alguien que en el pasado hubiera contratado a un traductor para que le trabajara a alguien, ya no lo va a hacer. Y eso es en el ya, ¿cierto? Hoy en día los abogados y las abogadas pueden acudir a herramientas de transcripción automatizada con un alto nivel de precisión. Eso no es nuevo, digamos, habían herramientas predecesoras a los modelos de lenguaje a gran escala para poder hacer eso, que también lo hacían muy bien, pero se han ido popularizando precisamente. Cada vez se va a necesitar menos la persona que estaba allí en la Entonces, audiencia. Hay unas áreas en donde el impacto es ya. Hay unas áreas en donde ya se está sintiendo, donde uno empieza, así que, digamos, yo no he visto estudios todavía, pero es como word of mouth, lo que van diciendo, como, oiga, se está bajando el trabajo de los traductores, se está bajando el trabajo de algunos diseñadores gráficos. Los paralegales, los que hacen toda el trabajo como de biblioteca, exacto, entonces hay los impactos. Ahora, le estaba contando a Daniel hace poco que a mí me encantan los podcasts, y entonces estaba oyendo el podcast de un autor de un libro que se llama Why Machines Learn. Y el autor de ese libro trae un adagio de un historiador que básicamente era que en relación con la tecnología tendemos a sobreestimar el efecto en el corto plazo y a subestimar el efecto en el largo plazo. Como Paul Krugman cuando decía que el internet no iba a transformar el mundo, ¿no? Algo así, y yo creo que eso va a pasar, entre otras razones, porque si uno se pone a pensar en términos como de economía política y de intereses, pues las empresas desarrolladoras de estos sistemas tienen una presión muy grande para no solo mostrar resultados, sino para vender proyectos. Ellos todavía están vendiendo su proyecto, entonces van a tender, digamos, a vender su herramienta y decir, ustedes van a ganar productividad por X, como salen todos los que escriben en X, Instagram y demás, que aumenta tu productividad de tu vida por no sé cuántas X's. Bueno, sí, entonces claro, entonces uno como que se están inflando las expectativas. De pronto en el corto plazo, salvo en algunos sectores, de pronto va a ser mucho más lento el cambio y de pronto en el medio y largo plazo puede que se vean unos impactos más grandes. Esa pregunta es crítica para nosotros desde el informe y desde el CPC, ¿cierto? Es pensar, el problema fundamental en el CPC, el que estudiamos, es la baja productividad y la productividad como factor que nos permite crecer más a largo plazo, sosteniblemente, a tasas más altas, más sosteniblemente también, sin acabar recursos, ¿no? Entonces la productividad es crítica. Entonces, esa pregunta es fundamental para nosotros. ¿En qué medida este cambio tecnológico acelerado va a permitirnos ser mucho más productivos? Y por debajo de esa pregunta está, bueno, ¿cómo se van a transformar las empresas y el sector productivo? Lo cual implica que cambian las demandas por oficios y habilidades y empleo, ¿cierto? Y cambia entonces la demanda por educación. Un gran reto para el sector educativo para generar las habilidades que sean complementarias a esas tecnologías. Entonces, hay una gran pregunta y un gran reto para Colombia en particular. Pensemos un poquito más en Colombia. Entonces, ¿cómo es que estemos desde el sector público, privado, empezando a adoptar tecnologías y cómo se están transformando mercado educativo, donde estás tú, laboral, donde también estás tú porque estás generando la materia prima para ese mercado, y sector público por lo que has trabajado tanto en justicia particular y eficiencia del Estado más general? Sí. Bueno, sí, ahí con ese último punto, luego me diversifiqué, ya después cuando me sentí cómodo en el área dije, pues ya no solo me interesa la inteligencia artificial del sector justicia, me interesa en general el sector público. Y luego me interesa si se usan al privado, si tiene implicaciones públicas. Pero para abordar tu pregunta,
yo quiero señalar algo que no es inusual y es que nos faltan datos. Necesitamos datos para poder empezar a realmente saber cómo estamos y tomarle, digamos, el pulso a la situación. Hace poco estuve en un seminario en donde colegas presentaron unos papers en donde primero hacían las primeras estimaciones de cuáles eran los determinantes de que en la industria manufacturera colombiana se adoptaran sistemas de inteligencia artificial. Chévere. Y encontraban cosas que no eran muy sorprendentes y que estaban asociadas al tamaño de la empresa, al capital humano, a la escala de la empresa. Y uno dice, bueno, pues normal, es decir, lo que uno esperaría. Sí. Y cuando otro paper mostraba cuáles eran las barreras de adopción, nuevamente las mismas barreras de adopción que uno encuentra con otras tecnologías, no era nada como hiper sorprendente. Sí. Sí había cosas muy interesantes en las recomendaciones que hacían mis colegas y era de todos los estudios preliminares concluyen que hay digamos que no hay suficiente talento humano, pero un mensaje muy positivo era que había personas que habiendo estudiado, imaginemos, ingeniería, física y economía, estaban reconvirtiéndose no solo en cientistas de datos, sino también en arquitectos o ingenieros de datos, porque es que se necesitan las dos, no es suficiente quien analice, sino quien ayude a construir las bases de datos que luego van a usarse para entrenar modelos o para desarrollar sistemas de inteligencia artificial que se puedan operar en lo privado y en lo público. Y eso me pareció a mí como muy esperanzador de pensar, claro, sí, en Colombia sí hay economistas, sí hay ingenieros que podrían fácilmente ser reconvertidos, digamos, para hacer estas tareas. Ahora, evidentemente yo sí he trabajado mucho más en el sector, digamos, en la aproximación del sector público que en el privado. Entonces puedo contar lo siguiente. El Estado colombiano, en comparación con sus pares de América Latina, es realmente sorprendente la cantidad de sistemas de inteligencia artificial que está implementando. Y lo digo porque precisamente he trabajado desde el año 2022 en levantar una base de datos sobre el uso de sistemas de decisión automatizada, que es un término que es un poquito más amplio que inteligencia artificial, pero que incluye inteligencia artificial. Y en el 2023 encontramos que había más de 100 sistemas usados por alrededor de 50 entidades públicas del nivel nacional y del nivel subnacional, con todo, apuntándole a todo tipo de sectores, que era algo muy interesante. Digamos, sí había una gran concentración en sectores tales como justicia, educación, digamos, servicios públicos en general, porque las empresas públicas de servicios usan muchos sistemas de inteligencia artificial para muchas tareas, y eso como que nos abrió la perspectiva de decir, deberíamos ver qué está pasando en otros países de América Latina. Porque en otros países de América Latina tampoco había mucha información, digamos, salvo el caso chileno, donde ya existía un repositorio de algoritmos públicos creado por una universidad chilena, que es la Universidad Adolfo Ibáñez, que ha inspirado mucho en mi trabajo, y aprovecho para reconocerlo, tiene que reconocer a sus colegas, en particular a una colega que se llama María Paz Hermosilla, que es una líder de esto fundamental. Qué interesante, chévere. Dijimos, pues hay que construir más bases de datos. Entonces, ya no puedo decir que es para Navidad, porque no vamos a alcanzar a lanzarlo, pero a comienzos de año vamos a lanzar en la Universidad de los Alpes una plataforma web en donde las personas van a poder navegar una base de datos muy amigable sobre sistemas de inteligencia artificial en América Latina, y hemos mapeado alrededor de 400 sistemas usados en América Latina por 20 gobiernos que están concentrados en algunos países. O sea, el 70% de los sistemas están solo en 6 países que son más o menos los más grandes, con unos chiquitos como Uruguay. Y donde también pues vemos esta misma tendencia que comentaba en Colombia, de que los estados están apostándole a todo tipo de sectores donde se usan sistemas de inteligencia artificial. Y de pronto más tarde me puedes preguntar como que te dé ejemplos o algo como para ejemplificar y que no quede tan abstracto. Entremos directamente ahí. Bueno. Unos ejemplitos, y sobre todo la pregunta que quería hacerte es si esos sistemas son sistemas para provisión de servicios desde el sector público, o son herramientas para que la sociedad civil, el sector privado los use para otras cosas, ¿no? Está buenísima la pregunta, porque una de las variables que introdujimos en la base de datos que va a estar publicada es si era una herramienta government to business, government to government o government to citizen. Eso me parece súper interesante. El grueso es government to government. Okay, el grueso, pero hay un porcentaje no despreciable de government to citizen,
y muy residual government to business. Eso es como se ve agregado en América Latina. Ok, bueno, porque una reflexión importante, y pensando un poco en la conferencia que nos dio Glenn Whale en el lanzamiento del informe, él argumentaba que había inversiones públicas en cosas como tecnologías que podían tener una naturaleza de bien público importante, reduciendo barreras a la entrada a la implementación. Entonces, no sé, uno pone un algoritmo a disposición, el código a disposición de toda la sociedad, y para que las empresas, desde la más microempresa chiquita hasta la más grande, puedan usar eso e implementar cosas. Entonces me pareció interesante porque él decía, vea, estas inversiones pueden ser muy, y volviendo a nuestro tema, tu tema de tu otra vida, eso puede ser súper procompetitivo, ¿cierto? En la medida en que el Estado provea unos bienes públicos que eliminan barreras a la entrada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es ese potencial? Y ese potencial, en ese margen, donde aparentemente no hemos hecho mucho. Déjame responder y le agrego los ejemplos que me has pedido. Listo, listo. El Estado tiene una relación muy compleja en relación con estas tecnologías, porque el Estado es regulador y supervisor, desplegador y usuario, adquirente y desarrollador, y también es un facilitador y habilitador. Digamos que tiene estas cuatro ramificaciones en donde diferentes entidades del Estado tienen que cumplir esas funciones, y evidentemente, para entrar al tema de los ejemplos, el Estado puede desarrollar herramientas que pueda haber pensado para sí mismo, pero que las puede poner en manos de los demás, generando literalmente entonces una especie de bien público. Y déjenme entonces con un ejemplo de mi vida anterior, como dice usted, Daniel, de la Superintendencia de Industria y Comercio, que yo siempre he admirado mucho, absolutamente pionera en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial propio para el desarrollo de sus funciones. No tengo tiempo, digamos, de explicar la cantidad de sistemas que he desarrollado, porque es múltiple la cantidad que he desarrollado, pero quiero dar un ejemplo que cumple con esa condición que estabas mencionando de Glenn, que en la conferencia de Glenn. En Colombia la justicia es oral. Pasamos de todo por carta viene, carta va, y una sentencia escrita, a todo lo vamos a hacer oral, incluyendo la audiencia en donde se decide. Sí. Eso tiene un reto hacia el futuro de cuando uno quiere comunicarle a la sociedad las decisiones, porque cómo uno va a buscar a punta de audios de audiencias cuáles son los precedentes pertinentes. Dificilísimo. Entonces la Superintendencia de Industria y Comercio muy pronto, muy temprano, en sus audiencias implementó un sistema de grabación en donde generó la posibilidad de textualizar, es decir, de transformar audio a texto de manera automática, para que no fuera una persona ahí, sino es decir, con alto grado de precisión, pero teniendo que hacer un chequeo. Eso no es como que uno pueda dejar pasar, pero es bastante bueno. Sí. Y después de eso también quiso crear una herramienta de relatorías, porque decía, yo también, no solo es dejar el texto del fallo que fue, digamos, decidido en medio de una audiencia, sino que quiero tener un sistema de relatorías para que mis propios funcionarios busquen los precedentes. Y después dijeron, no, obviamente esto le sirve a cualquiera, entonces vamos a dejar nuestra herramienta de relatorías abierto. La Corte Constitucional acaba de hacer eso también. Entonces la Corte Constitucional, muy pionera también, en el año 2021 lanza un sistema que se llama Pretoria, que le ayudaba, o le ayuda todavía, en la selección de los casos que van a ser escogidos para revisión. Y es una herramienta de búsqueda asistida, no automatiza la función de revisar, de escoger qué se revisa, sino tiene unos criterios y ayuda a buscar dentro de la jurisprudencia, sí. Y entonces esa herramienta pues es de uso exclusivo de los funcionarios, de hecho de solo unos servidores judiciales, no de todos, de unos servidores judiciales de la Corte Constitucional. Ayer vi que la Corte Constitucional puso a disposición del público una herramienta de búsqueda asistida, que digamos, yo no, como acaban de anunciarlo, pues yo no he podido entrar en los detalles, pero estoy seguro que está asociado a ese proyecto previo. Chévere. y que son desarrollos, digamos, internos, y que acá es algo menos importante. Estos dos ejemplos que yo te di, Superintendencia de Industria y Comercio, Corte Constitucional, con sus equipos internamente,
obviamente con compañías de terceros sí. desarrollar los sistemas. Y eso es supremamente importante para asegurarse de que los sistemas estén alineados con los objetivos institucionales. Aquí no se vale, como si puede pasar en una empresa, comprar algo off the shelf. Aquí cojo ya, lo aplico. No, porque obviamente aquí los objetivos son muy diferentes y hay unas protecciones adicionales que de pronto en la empresa no importan tanto, pero no, en el público puede que se importen mucho más. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, bueno, en Colombia en particular hay una apuesta muy grande del Estado por emplear este tipo de sistemas en el sector justicia. Súper chévere. Desde el DNP, ahora que me acuerdo, también el grupo de analítica de datos de la Dirección de Desarrollo Digital, que es una de nuestras direcciones estrella en estos temas, ellos también han desarrollado herramientas públicas para eso. Entonces, desarrollaron dos en particular. Una que era lectura de analítica de textos, precisamente, Sí. y otra que es una herramienta para limpiar bases de datos Sí. del sector público en particular y lograr interoperabilidad, o sea, hacer como los matchings y automatizar todo el tema de usar varias bases de datos. Entonces, también creo que yo tiendo a pensar también que hay un rol importante en generación de bien público en esta área desde el gobierno, que puede aumentar adopción y maximizar como bienestar social a partir de la adopción de tecnologías, ¿no? Entonces creo que ahí va a haber algo interesante para mirar a futuro, ¿no? No, pues déjeme mandarle también otro reconocimiento al DNP. No es solo porque usted trabajó ahí, porque además es algo que existía desde antes de que a nivel nacional el DNP, y es que el DNP es un catalizador de este tipo de proyectos en el Estado. Y por ejemplo, otra vez, ya que Daniel me invita a mi otra vida, una herramienta muy interesante del DNP que luego le trasladó a la Superintendencia de Industria y Comercio era precisamente una herramienta de web scraping que permitía hacer revisión, digamos, en tiempo real de precios de grandes superficies para monitorear en tiempo real qué estaba pasando con los precios y detectar anomalías. Eso fue como el año 2018-2019. Eso fue bastante pionero. La Superintendencia de Industria y Comercio no lo implementó inmediatamente, pero sí fue digamos, el piloto de algo que luego montaron y que tienen hoy en día, entre, como les decía, muchas otras herramientas que hay en la superintendencia. Bueno, mucho potencial entonces creo yo para lograr mayor eficiencia en el Estado, mayor transparencia, participación, como todos los atributos que uno quiere que el Estado tenga a partir de tecnologías. Creo que estamos al principio, yo soy tecno-optimista, yo creo que de verdad con tecnologías vamos a poder resolver muchos problemas. Y a mí me gustó mucho también, pensando fue a menor escala, digamos, pero cuando Víctor Muñoz estaba en presidencia, también hizo como un barrido de qué estaba pasando en el gobierno y también con tecnologías, analítica de datos, cosas, y también empezamos a identificar cosas chéveres en el ICBF, en sector transporte, infraestructura, con la identificación de vías terciarias a partir de imágenes satelitales. Es una cantidad de cosas que, como tú explicabas, son muchas más de las que creíamos y hay que, pero pues hay retos a futuro importantes. Entonces ya vamos a ir cerrando. Déjeme decir una cosa. Ese ejercicio de Víctor Muñoz y sus colegas pues fue muy importante cuando yo empecé también a hacer ese trabajo de hacer barrido. Y hay dos casos que yo quiero mencionar. En esa se llamaba el dashboard de seguimiento del marco ético de inteligencia artificial de Colombia. Sí. Que desafortunadamente el actual gobierno no pagó la licencia de Power BI, entonces hoy en día ya no se puede renovar. Sí. Pero ese tenía dos sistemas que yo quiero llamar la atención porque es como los dos lados de la moneda. Chévere. A ver. El DNP puso a disposición, este es otro caso de bien público además, el DNP usando imágenes satelitales mapeó con altísima precisión las vías terciarias del país. Y cualquiera hoy en día se puede meter a revisar eso, cualquiera. Yo me he metido, es espectacular, es muy bonito. Fue un gran proyecto, sí. Un gran proyecto, o sea, es decir, cuando alguien me pregunta, dígame un sistema de inteligencia artificial que prácticamente solo produzca cosas buenas y que uno pueda hacer que es riesgoso, yo digo ese. No tuvo que usar datos personales, no veo problemas, no, yo veo que todo. Usted decía de la eficiencia y la efectividad, me parece que el sistema además ayuda en equidad, porque es que en los municipios y departamentos con menos recursos en los que peores cartografías tenían, ahora todos tienen buena cartografía. Entonces es un magnífico ejemplo. En el ICBF hay un ejemplo que hay que hacerle una autopsia.
haz ejemplo. A ver qué pasó. Bueno, el caso de Beto es una historia que no tiene un final tan feliz y a la que tenemos que hacer una autopsia para entender qué pasó. Beto era un sistema que implementó el ICBF para acompañarlo y apoyar los procesos de contratación pública. Desafortunadamente, en la implementación y en el actual gobierno empezaron a emerger denuncias de que el sistema no estaba funcionando bien, que algunas organizaciones se estaban, digamos, acaparando los contratos del ICBF cuando eso de pronto no pasaba en determinada región. Casos en donde aparentemente los funcionarios se habían confiado en que el sistema estaba haciendo el chequeo de qué había pasado y resulta que el que se había presentado había ofertado con unos documentos que incluían, por ejemplo, certificados de experiencia falsa, que el sistema no iba a detectar. Claro. Y por eso yo digo que hay que hacer una autopsia, porque hay que entender si había un problema en el sistema o también había un problema más bien en el funcionario público que se confió. Eso se llama el sesgo de automatización, cuando el funcionario se confía tanto del resultado de la herramienta que ya deja de pensar que por todo sí va a mismo. funcionar Como solo. si yo estuviera usando Waze o Google Maps para andar en mi carro y a pesar de que veo un precipicio igual sigo derecho. Eso exactamente. Es un buen No sabemos qué fue. Lo que sabemos es que se suspendió su uso y desafortunadamente, como pasa mucho en los gobiernos, no se hace una evaluación de qué pasó. Aquí hay que hacer una evaluación para aprender, porque es que en el gobierno uno aprende de lo bueno y de lo malo. Y yo sé que para cualquiera que ha estado en un gobierno no le gusta que le hablen de lo malo, pero de lo malo se puede aprender muchísimo. Súper de acuerdo, pero ahí es clave que la audiencia volverá a reiterar una cosa que desde el CPC hemos dicho mucho, y es que el problema grave que tenemos con la innovación pública en Colombia es nuestro régimen de control. No es necesariamente que el funcionario no tenga, por ego o por orgullo, no quiera que le digan, oiga, falló esto que usted hizo, sino que es que fallar usualmente quiere decir investigación en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Fiscalía, en todas partes, ¿no? Entonces no hay un ambiente propicio para eso, a reconocer, oiga, falló en esto, pero esto de pronto no falló, mejorémoslo y siguiente iteración, ¿no? Entonces ahí hay un problema en serio que no es parte, mucho, uno tiene que ponerse en los zapatos de los funcionarios para entender por qué pasa eso, ¿no? No, totalmente. De hecho, yo enseño en la Universidad de los Andes una clase que se llama Innovación Pública. En donde hablamos de eso, de cuáles son las barreras que hay en Colombia para la innovación pública, y ciertamente hay mucho miedo. No solo es un tema cultural, sino que es algo que los funcionarios públicos viven en su día a día, no solo con innovación, sino con el ejercicio normal de su trabajo. De acuerdo. Y de hecho, pues la verdad es que también he tenido estudiantes de maestría que, siendo funcionarios públicos, me han compartido sus historias y yo les digo, sí, la verdad es que hay veces innovar es muy difícil, simple y llanamente porque todo el sistema está creado, o muchas cosas del sistema están creadas e incentivados para que uno no innove. Exactamente, tal cual. Bueno, no, Juan David, súper interesante. Vamos a ir cerrando, entonces, como con una reflexión final un poco de hacia dónde vamos, cuál es el potencial, cómo ves tú como el futuro cercano y de pronto mucho más lejano, con visión prospectiva, cuál es el potencial realmente de esta ola tecnológica de impulsar un mayor bienestar, en últimas, y crecimiento, ingresos, bienestar para Colombia. Bueno, en relación con los sistemas de inteligencia artificial pasa algo, y es que en la última década realmente ha habido unos cambios muy fuertes, desarrollos muy rápidos. Hace poquito estaba precisamente hablando con una colega de Sinfonía, del Centro de Investigación de Inteligencia Artificial de la Universidad de los Andes, una persona que llevaba muchos años trabajando en temas de generación de imágenes, y ella llevaba 6, 8 años en esto y me decía, mire, lo que hoy se puede hacer con la generación de imágenes, realmente hace 8 años pensábamos que no iba a poder ocurrir. Y muchas personas decían, ustedes son unos locos, dejen de trabajar en eso, hagan algo más útil en la vida que tratar de generar rostros humanos, que ustedes no van a lograr generar rostros humanos sintéticos. Y bueno, ahora nos sorprendieron. Entonces, hacer como ese ejercicio de qué va a pasar, con mucho cuidado, digamos, yo creo que como que no tengo la bolita de cristal. Creo que hay sistemas de inteligencia artificial que se van a profundizar más en su uso, sistemas que ayudan a identificar patrones y anomalías. Eso es súper útil en el Estado y en el sector privado, y eso yo creo que se va a seguir, digamos, profundizando, porque ya lleva mucho tiempo en esto. Los sistemas de inteligencia artificial generativa, en este momento las empresas están
chocándose con una barrera muy grande de datos que les impide seguir en esa carrera que tenían de tratemos de ser modelos más grandes para que el modelo funcione mejor. Están teniendo, digamos, están en este momento, pareciera llegando como una planicie en donde no está claro si con los modelos de lenguaje a gran escala se va a poder hacer muchas de las cosas que se necesita en el sector privado, en el sector público, en donde la fiabilidad importa, ¿verdad? Cuando no importa la fiabilidad, pues úselo, pero donde sí importa la fiabilidad, pues de pronto no lo puedo usar. Ya veremos si eso se llega a resolver, que en este momento no se ha resuelto. Si superamos ese umbral, pues podemos empezar a hablar de una revolución y de muchos cambios que pueda haber. Mientras tanto, vamos a ver una transformación que se está dando de manera diferenciada, como hablamos al comienzo, en diferentes sectores. Y creo que se viene un reto muy grande para la sociedad y para el Estado de alfabetización digital, en donde todos tenemos que ganar unas herramientas básicas de saber escoger qué herramientas usamos para qué, desde cosas muy de la vida diaria como para temas laborales. Eso implica retos que tú mencionaste educativos, de cómo en la universidad también tenemos que empezar a desarrollar unas competencias que de pronto antes no estaban como tan fuertes y tan atravesadas en casi cualquier disciplina. Pero Daniel me conoce y Daniel sabe que yo tengo una aproximación crítica a estos asuntos, y yo creo que no solo se trata de enseñar a usar herramientas o de enseñar a escoger qué herramientas usar, sino que también se trata de enseñar a hacer una evaluación crítica de lo que uno consume y de lo que uno usa. Digamos que, y de qué implicaciones tiene para el medio ambiente, qué implicaciones tiene para los derechos de los demás. Digamos, ser un poquito más conscientes de cuáles son las implicaciones de usar o no usar determinada herramienta. Creo que va a ser muy importante porque como la gente que me ha oído hablar ya estará harta que lo diga, pero lo va a repetir. Hay que repetir. Muchas veces, sí. Muchas veces. Es que muchas de las respuestas que estamos dando ahora sobre cuál es el rol de los sistemas de inteligencia artificial en nuestras vidas, en el Estado, en la sociedad, son respuestas que tienen que ver con el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Son respuestas muy profundas sobre el tipo de Estado que queremos tener, el tipo de trabajos que queremos tener, el tipo de educación que queremos tener. Y no hay una única respuesta. Yo sí creo que las sociedades van a empezar encontrando sus respuestas, y lo estamos viendo en la práctica. La aproximación a esto en China, en Rusia, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en América Latina. Hay muchas maneras de aproximarse al tema, y creo que todas las sociedades tenemos derecho también a escoger cuál es nuestro proyecto. Entonces tendremos que tener un debate muy serio y muy maduro sobre qué rol va a tener estas tecnologías y cómo podemos lograr que nos ayuden a beneficiar al máximo número de personas y a mitigar riesgos y daños que en ocasiones se concentran en los más vulnerables. Súper interesante, muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación. Un tema fundamental de los 3 del Informe Nacional de Competitividad de este año, que como nos decimos nosotros, la publicación es el punto de partida de más discusiones, no es el punto de llegada. Entonces esperamos que haya muchas más discusiones de este estilo durante el próximo año y más allá, pero en particular este año, hasta que saquemos nueva versión del informe y veremos con qué salimos el próximo año. Pero súper interesante. Muchas gracias, Juan David, por acompañarnos. Gracias, Daniel.